Hola, mi nombre es Diana Beltrán Herrera, soy diseñadora y artista y uso el papel como material principal para mi trabajo. He trabajado para diferentes clientes como James Cropper, la agencia londinense Hodder & Sutton, para la casa de moda Marina Rinaldi y también he representado a mi país para diferentes eventos a nivel internacional. Estudié diseño industrial en Colombia y también hice una maestría de arte en el Reino Unido. De estas dos he incorporado bastantes elementos en mi trabajo, como la teoría del color, el sentido estético, la estructura, el volumen y la reflexión en la relación de los objetos con el entorno. Me gusta el papel porque es un material muy económico y reciclable, al que puedo darle forma con mis manos transformándolo en arte mediante técnicas sencillas. El papel me permite capturar la belleza de los objetos que represento. Aprendí a ver en él la posibilidad de crear un volumen, logrando un sinfín de formas dinámicas, detalladas y coloridas con las que impactar al espectador. En este curso de doméstica vamos a modelar con papel utilizando diferentes técnicas, tanto bidimensionales como volumétricas. Mediante ejercicios sencillos que combinan lo manual con lo digital, podremos crear una pieza gráfica de alta calidad, con elementos 2D y 3D que vamos a acomodar a manera de escenografía. Para ello, vamos a hacer una documentación en la que reuniremos imágenes que luego importaremos en Illustrator, donde realizaremos nuestro dibujo digital o boceto de la portada. Más adelante te voy a explicar cómo vamos a cortar las piezas, utilizar el pegante, las acuarelas, generar color, pintar y crear diferentes elementos en nuestra portada. Seguido a esto te explicaré cómo vamos a hacer el esqueleto y las patas, cómo ensamblar la cola y las alas y por último finalizaremos la cabeza con el ojo y el pico. Seguiremos a la elaboración de nuestra portada. En esta parte del proyecto te voy a explicar cómo colocar las letras, cómo desarrollar la decoración y sugerencias que te pueden servir a la hora de realizar tu trabajo. Para este curso no es necesario que seas un experto, pero sería ideal si tuvieras buena destreza con las manos y también unos conocimientos básicos de Illustrator. La mayoría de los materiales seguro los podrás encontrar en casa, sobre todo papel. También será necesario un ordenador con Illustrator, una tableta y una impresora. Aunque estos últimos tres no son imprescindibles porque también puedes lograr hacer este curso con tus manos. Este curso va dirigido a diseñadores e ilustradores que quieran aprender técnicas para la transformación, el uso y la aplicación del papel y que estén interesados en incorporar este material a su estilo de trabajo. A través de este curso aprenderás a ver el papel como un material con infinidad de posibilidades.